¿Qué tal, profesor? El día de hoy voy a exponerle las preguntas 2, 3 y 4 de la práctica calificada. Comenzaré por la pregunta número 2, ¿no? La parte A, donde nos piden que para una corriente bobina I DC obtengamos una expresión para la fuerza de armadura, donde demostremos todas las ecuaciones escritas con la teoría de núcleos ferromagnéticos. Comenzamos con de esta parte donde nos tenemos la inductancia que vendría a ser igual a 2 por U sub 0, que viene a ser la permeabilidad del vacío, A, que viene a ser en este caso el espesor del núcleo dentro del papel, o también parte a ser una dimensión geométrica del sistema posiblemente en el vacío, o el tamaño de un conductor o bobina, ¿no? Al cuadrado. En n, que viene a ser el número de espiras o número de vueltas, al cuadrado, entre b más g, que b viene a ser otra constante geométrica, y g viene a ser una variable que representa una distancia, ¿no? De esta fórmula de inductancia pasamos a la fuerza eléctrica o fuerza de armadura, que de esta fórmula es donde vamos a hallar las siguientes ecuaciones, donde vendría a ser que la fuerza eléctrica es un medio por la corriente al cuadrado por la derivada parcial de la inductancia entre la derivada parcial de una variable que representa una distancia, que debe ser el valor de g, en que el valor de la fuerza eléctrica nos da que viene a ser menos la U sub 0, que es la permeabilidad de vacío, A al cuadrado, que es el espesor del núcleo dentro del papel, N, que viene a ser N al cuadrado, que viene a ser el número de vueltas, el número de espiras, eh, I, que viene a ser la corriente al cuadrado, entre B más G al cuadrado, que viene a ser otra constante geométrica, más una variable que representa una distancia. Esta ecuación podríamos decir que se deriva de un modelo de interacción magnética entre bobina o inductor, donde la fuerza de interacción está relacionada con la corriente en la inductancia del sistema y sus propiedades geométricas. Este tipo de expresión aparece en el estudio de sistemas electromagnéticos o máquinas eléctricas, que involucran campos magnéticos variables y su efecto de los elementos del sistema. Entonces, aquí nos pide que demostremos todas las ecuaciones escritas con la teoría del núcleo ferromagnéticos. En este caso, yo me he basado en el libro de NASA, donde he encontrado las expresiones de la fórmula y su variable desde donde inicia hasta donde termina, ¿no? En este caso nos dice que la expresión de la fuerza, como en 3.15, que ahorita vamos a ver, ¿no? Viene de 3.15, de la fórmula 3.15, donde acá nos muestra ya la misma fórmula ya mencionada, donde el signo menos indica que la fuerza tiende a reducir en el entrehierro, ¿no? Ahora pasamos al 3.15, que dice que de aquí es donde viene la fórmula, y aquí pasamos donde que nos menciona que la ecuación de movimiento ahora puede escribir las ecuaciones de balance entre las diferentes fuerzas que actúan en el sistema eléctrico, ¿no? Donde nos dan que la resistencia inducida, eh, sumada a la derivada de la inductancia inducida, nos da un valor del voltaje, ¿no? Donde los términos del lado izquierdo denotan las fuerzas resistentes o las caídas de voltaje y mec, ¿no? Las caídas de voltaje. Y la mecánica, que nos dice acá que es la 3.5, 3.15, donde nos dan el valor de, eh, eh, de la inercia del rotor más la fricción o amortiguador, que es la fuerza de fricción proporcional a la velocidad, más K por X menos L sub 0, que viene a ser, que es la fuerza restauradora debida al resorte o elasticidad, que viene a ser la representación de la fuerza estática, ¿no?
donde de esta fórmula nace la fórmula de la fuerza eléctrica, ¿no? De la fuerza que nos menciona acá, ¿no? Donde el lado de la izquierda es la suma de las fuerzas resistentes y donde la fuerza eléctrica se considera como una fuerza externa dada por la variable 3,9 y 1,22. Pasamos a la 3,9 donde nos dice que la ecuación de la fuerza impar, donde está la ecuación de la fuerza impar, ¿no? Podemos reescribir en el 3,5 y 3,8 como para la corriente de excitación, ¿no? Que la 3,15 que decía que venía de aquí, donde tenemos la corriente de excitación de la fuerza eléctrica, donde tenemos la derivada parcial de el trabajo mecánico eh, inducido y de la parte X entre la derivada de X, donde la fuerza electromagnética, donde o F sub E es la fuerza eléctrica, por lo tanto, de 3,2, 3,3 y 3,4 nos da la siguiente fórmula donde F sub E eh, multiplicada por la diferencial X es igual a un medio por el flujo magnético representado por lambda, eh, que es la variación de flujo, que vendría a ser representado por el flujo final, ¿no? Menos el flujo inicial, todo por la corriente derivada en sub cero, ¿no? La corriente sub cero, que viene a ser igual a la diferencial del trabajo mecánico, ¿no? Las cuales junto a 3,4 quedan que la fuerza eléctrica por la diferencial en X viene a ser igual a menos un medio de lambda del flujo magnético sub cero por la corriente inducida final y la corriente inducida inicial, menos la corriente inducida inicial, que nos da un valor de menos la diferencial del trabajo mecánico. Ahora pasamos, ya que esta nos menciona 3,5 y 3,8, pasamos, ya representamos el 3,8 y 3,5, ¿no? Aquí está. Después de eso pasamos al 3,2, 3,3, 3,4, ¿no? Que nos menciona aquí que estas vienen de un ejemplo, del ejemplo 3,1, donde se considerase el caso especial de un electroimán que atrae una masa de hierro, ¿no? Donde 1 y 2 indican respectivamente la posición inicial y final de la masa del hierro que sufre un desplazamiento que sería la menos la diferencial de X en contra de la dirección positiva de X. Si la corriente de la bobina permanece constante a I igual a I, durante el movimiento de 1 a 2, entonces la energía eléctrica de entrada, diferencial de trabajo eléctrico, proveniente de la de la fuente de corriente, está dada por la ley de Faraday, ¿no? Que podemos encontrar en 2,1 como la interrogante de acá, que es la diferencial del trabajo eléctrico, que vendría a ser igual a I sub cero en la constante de Euler por la diferencial de t, o la diferencial de tiempo, que vendría a ser igual a I sub cero por el flujo final menos el flujo inicial, ¿no? En el aumento en energía magnética almacenada diferencial de trabajo mecánico es partiente del 1,22 que ya veremos a continuación, donde la diferencial de trabajo mecánico es igual a un medio por la inductancia final menos la inductancia inicial por I sub cero al cuadrado, que vendría a ser igual a un medio por el flujo final menos el flujo inicial por I sub cero.
en donde hemos supuesto un circuito magnético lineal de inductancia que es igual al flujo magnético representado por lambda entre I, ¿no? Por lo que por 3.1 donde la diferencial de trabajo eléctrico es igual a la multiplicación de menos de la representación negativa de la fuerza eléctrica por por la diferencial de X en negativo, más la diferencial del trabajo mecánico, ¿no? La ecuación cuantitativa de las fuerzas eléctricas se considera en breve. Aquí simplemente se señala que la fuerza es siempre en una dirección tal que la reluctancia magnética neta se reduzca o la energía almacenada en el campo magnético se minimice. Por lo tanto, en la figura 3.1, la parte B, la mayor parte de la energía del campo magnético está almacenada en el entrehierro, que separa el rotor del estator. Este campo del entrehierro es llamado con frecuencia campo de acoplamiento. La conversión electromagnética de energía ocurre cuando los campos de acoplamiento están distribuidos de manera tal que la energía magnética almacenada cambie el movimiento mecánico. Desde el punto de vista de la conservación de energía, podemos decir que en un sistema sin pérdidas o conservador, la entrada neta de energía es igual al aumento de energía almacenada. O bien, la entrada de energía eléctrica es igual al trabajo mecánico hecho por el sistema más el aumento de energía almacenada, ¿no? Este es la representación del 3.1 que se basa en esta fórmula. ¿No? Donde las ecuaciones del 1.17 a la 1.21 pueden unirse para cálculos de la inductancia. Como alternativa, podemos expresar la energía almacenada en una inductancia L que lleva una corriente I como el trabajo mecánico que viene a ser igual a un medio por la inductancia por la corriente al cuadrado, ¿no? Ahora pasamos a la representación de las ecuaciones del 1.17 a la 1.21, que viene a ser que nos da el cálculo de la inductancia. La inductancia se define como es el abonamiento de flujo por unidad de corriente, donde la fórmula viene a ser la inductancia, que es igual al flujo magnético de presión de flujo representado por lambda entre la corriente, que viene a ser igual al número de espiras o número de vueltas por el flujo magnético entre la corriente. La unidad de la inductancia es el Henry H o el Henry H a partir del 1.17 ya mencionado. Se ve que el 1H es igual a un Weber amperes por amperes para un devanado magnético toroidal con n bobinas distintas que se muestra en la figura 1.10, donde se puede definir que n al cuadrado inducidas es igual a la inductancia que viene a ser igual al flujo que enlaza la bobina P o que P viene a ser los polos eh, de, debida a la corriente en la bobina Q, ¿no? Entre la corriente en la bobina Q, que esto viene a ser, nos da un valor igual al número de polos por la constante de P y Q por el flujo de Q entre la corriente de Q, donde la constante PQ es la fracción de flujo debida a la bobina Q, que eslabona con las espiras P
y se denomina coeficiente de acoplamiento entre las dos bobinas. Por definición, la constante PQ es menor o igual a uno, un valor menor que uno que es atribuido al flujo de eslabonamiento entre la bobina P y la bobina Q. Cuando los dos números en la fórmula 1.18 ya mencionada son iguales, la inductancia se denomina autoinductancia. Cuando son desiguales, la inductancia se conoce como inductancia mutua entre las bobinas P y Q. Las inductancias son simétricas, o sea, para todo P y para todo Q, donde la fórmula representada en el valor 1.19 viene a ser la constante Q y P, que viene a ser igual a la constante P y Q, y la inductancia en Q y P viene a ser igual a la inductancia P y Q. Para expresar la inductancia P y Q en los términos de los parámetros del circuito magnético, se sustituye el flujo igual, que es igual al N sub Q y sub Q entre la reluctancia en el 1.18, obteniendo en que la inductancia PQ es igual a la constante PQ por en NP, que es el número de polos, si no me equivoco, NQ, que es el número de vueltas o número de conductores, entre la reluctancia, que vendría a ser un valor igual a la constante PQ, por N sub P, N sub Q, por la eh, reluctancia, ¿no? Aquí pasamos al capítulo 1, donde nos representan un circuito magnético con núcleo de hierro, ¿no? En la figura 1.10 ya mencionada, donde R, que es la reluctancia del circuito magnético, y P, que es la permeabilidad, no, permeancia del mismo, que está presentada acá, si me confundí, podemos reemplazar la reluctancia en 1.20, ya mencionado acá, por L entre U por A, para un circuito para el que L y A pueden definirse para obtener la inductancia PQ, que vendría a ser igual a U por A entre L, por la constante de PQ, por el número de polos y el número de vueltas, que viene a ser representado por N sub P, N sub Q, ¿no? Y desde aquí termina la parte de toda la base en la que se obtiene la fórmula inicial de la fuerza eléctrica. Ahora voy a pasar a la explicación de la parte B de la pregunta 2. En esta nos pide realizar una gráfica de fuerza de armadura versus la corriente y desarrollándolo en un programa de MATLAB utilizando el comando plot, considerando los siguientes datos. El número de espiras, que viene a ser 500, más los últimos dígitos de mi código, que viene a ser 2 y 6, y acá ya está reemplazado, donde viene a ser 526 el número de espiras. G, donde nos dice que G es una variable representada a una distancia, donde nos dice que viene a ser 5 más el último dígito, que viene a ser 6 de mi código, que viene a ser 6 entre 2 milímetros, que viene a ser, al final, G nos da un valor de 5.5. A, que nos dan un valor ya consistente de 20 milímetros, y B, que nos dan un valor de 2,5 milímetros. Aquí está una fotografía del trabajo de MATLAB, donde hice la parte de la ecuación para representar en la gráfica, usando el sistema plot. Aquí voy a abrir el, el sistema MATLAB para representar mi código, ¿no? En esta parte puse los datos
que ya mencionamos, donde nos dan que n, que es el número de espiras, es 526, u o u sub cero, que de la fórmula ya mencionada, viene a ser su valor 4pi por 10 a la menos 7, que es la probabilidad de vacío, a, que viene a ser el valor que ya nos dieron, que sería 20 por 10 a la menos 3, ya que estamos representándolo en metros, que es el espesor del núcleo, b, que viene a ser el valor de 2.5 por 10 a la menos 3, representado en metros, que viene a ser el espesor de la sección del circuito magnético, y g, que nos da un valor en milímetros, pero que viene representado en metros, que sería 5.5 por 10 a la menos 3, ¿no? Que viene a ser el entrehierro, donde yo puse la función, tanto la función de x, la función de y, la función de x representada por el vector de corriente, que viene a ser la corriente, que viene a ser un intervalo de 0 a 10, y el cálculo de la fuerza, que viene a ser la sección y, que aquí está representada la fórmula, donde se multiplica el i sub cero, no, discúlpenme, el u sub cero por a al cuadrado, por n al cuadrado, por i al cuadrado, entre los valores de b más g, que sería el espesor de la sección del circuito, más el entrehierro, en ambos sumados al cuadrado, ¿no? Y aquí la representación en plot, que es la que nos menciona acá, donde aquí está tanto el eje X y el eje Y, ¿no? Donde se pone el título para el mismo gráfico, tanto para la parte en el eje X y en el eje Y, ¿no? Donde en el eje X viene a ser la corriente, ¿no? Representada por amperes, y en el eje Y viene a ser la fuerza de armadura representada por N, que es newtons, y el comando grill, ¿no? Donde al momento de ponerlo en función nos salió, bueno, me salió esta gráfica que podemos ver acá, en que es la gráfica de la fuerza de armadura versus la corriente, donde nos da todos los valores de la fuerza de armadura en representación a la corriente, ¿no? Ahora, en este caso, ya demostrado la gráfica y el código para hacerlo, que fue hecho en MATLAB, vamos para la parte C, que nos dicen que si la corriente viene a ser en 9 amperes, ¿cuál sería la fuerza de armadura? En este caso, como ya tenemos, bueno, ya tenemos la tabla, podemos sacar deficientemente que en la corriente, que cuando la corriente viene a ser 9 amperes, la fuerza de armadura viene a ser 176,0014 newtons, ¿no? Y aquí lo que yo hago es representarlo em, en forma escrita para corroborar que la respuesta es correcta, ¿no? Aplico la fórmula del mismo, donde ya mencioné ¿cómo se llama? ¿Qué cosa es cada cosa? Aquí hago el reemplazo de valores, ¿no? Que sería en 4pi por 10 a la menos 7 por 20 por 10 a la menos 3 al cuadrado, por 526 al cuadrado, por 9 al cuadrado, que viene a ser la corriente, entre la suma de B y G, que viene a ser 2,5 por 10 a la menos 3 más 5,5 por 10 a la menos 3, el valor sumado al cuadrado, ¿no? Donde sí nos da el mismo valor obtenido en la gráfica de MATLAB, que viene a ser 176,014, ¿no? Que nos da el mismo valor en Newton. Así que ahí está tanto la parte B como la parte C, ¿no? Ahora pasamos a la pregunta número 3. En esta de aquí nos piden en A, nos dicen que la armadura de un generador de corriente continua de 6 polos eh, son, son de vanado, son de devanado indicado y tiene 720
conductores activos. El generador está añadido para generar 420 más el último dígito de mi código, está en voltios, y a, a 107, no, a 1720 más el penúltimo dígito de mi código, RPG, digo, RPM, y nos piden determinar el flujo del polo. En este caso, aquí está, donde hemos reemplazado todos estos valores, donde viene a ser la fuerza electromotriz, ¿no? El flujo, bueno, nos piden hallar el flujo magnético, nos dan el valor de N, donde yo lo reemplacé con el penúltimo dígito de mi código, que viene a ser 2. La suma me dio 172, no digo 1722 RPM, que viene a ser la velocidad del generador o motor. También el valor agregado de Z, que nos dan como valor que es 720, donde Z es el número total de conductores. Y el valor de la fuerza electromotriz que nos dan que es 420 más la suma de mi último dígito de mi código, que es 6 en voltios, donde me da que es 426 voltios, ¿no? La fuerza electromotriz. Nos dan también como valor el número de polos del motor o generador, que viene a ser 6. Y también, y al final tenemos que aplicar la fórmula que está aquí, ¿no? Eh, Esta fórmula sirve para hallar la fuerza electromotriz, pero ya tenemos ciertos datos, podemos reemplazarlo para hallar el flujo del polo. En este caso, cuando el devanado es imbricado, tanto el polo como el número de caminos paralelos en el devanado de la armadura vienen a ser iguales. Entonces, tanto P como A vienen a ser iguales al valor 6. Entonces, al momento de reemplazar todos los valores, nos damos cuenta que la fuerza electromotriz, que viene a ser 426 voltios por 60, que me había olvidado decir que es la conversión de minutos a segundos para incluir la velocidad angular, por A, que es el número de caminos paralelos en el devanado, que viene a ser el valor igual a 6, entre 1722 RPM, que es la velocidad del generador o motor, por el número total de conductores, 720, por el número de polos, que es el valor que nos dan al principio, es 6. Entonces, el flujo magnético por el polo nos da un valor de 20,033 megawebers. Entonces, ahí ya tenemos respondida la pregunta A. Nos piden el flujo magnético. Por consiguiente, en la parte B de la pregunta 3 nos dicen que la armadura del generador de la parte A se reconecta con devanado ondulado. ¿A qué velocidad debe trabajar el generador para inducir 0,95 por 630 más el último dígito de mi código, que viene a ser 6 en voltios, en una armadura? Entonces, en esta nos pide la velocidad a la que trabaja el generador, ¿no? Ya nos dicen que trabajemos con el valor obtenido en el anterior problema, que es donde nos dan, eh, sí, donde nos dan un nuevo valor de fuerza electromotriz, que es 0,95 por 630 más el último dígito de mi código, que viene a ser 6, donde nos da un valor de la fuerza electromotriz de 604,2 voltios. No, en este caso el polo viene a ser igual, viene a ser 6, pero como el devanado es ondulado, el valor de A cambia y no viene a ser igual al polo, sino viene a ser un valor de 2, ¿no? Tenemos ya el flujo del polo que hemos sacado en la parte A, y nos piden hallar la velocidad del generador. Entonces,
Lo único que hacemos es reemplazar. Ah, ya, también el valor Z, ¿no? Que es el número total de conductores, que también somos del anterior, que es 720. Entonces, aquí reemplazamos simplemente los valores. Como nos piden la velocidad del generador, reemplazamos los valores que tenemos y hemos obtenido en el anterior problema, donde la fuerza electromotriz viene a ser, la nueva fuerza electromotriz viene a ser 604,2 voltios por 60, que es la conversión en minutos a segundos, por A, que viene a ser el nuevo valor por el devanado ondulado, 2 entre el flujo por polo y ha obtenido en la parte A, que viene a ser 20,033 por 10 a la menos 3, ya que está representado por megaweber, ¿no? Por 720, que es el número total de conductores, por 6, que es el número de polos, donde el valor de la velocidad del generador nos da 837,784 RPM. Y ahí estaría respondida la pregunta 3, la parte A y la parte B. Pasamos a la pregunta número 4, donde nos dice, discúlpeme, donde nos dice que una máquina de corriente continua de 8 polos tiene un inducido bobinado con un arrollamiento imbricado de 955 más el último dígito de mi código conductores, y el flujo por polo es de 38 más el penúltimo dígito de mi código en megawebers, y nos dan la velocidad de rotación, que es 400 RPM, y nos piden calcular la FEN generada. En este caso, utilizamos la misma fórmula utilizada en la pregunta 3, ¿no? Y reemplazamos los valores, los nuevos valores que hemos obtenido en esta pregunta, donde el número de polos viene a ser en 8 polos, en la velocidad, el número total de conductores que nos dan como nuevo valor, que viene a ser 955 más el último dígito de mi código, que viene a ser 6, donde el valor del número total de conductores nos da 961. El flujo por polo, o flujo, sí, flujo por polo, que nos dicen que es 38 más el penúltimo dígito de mi código en megawebers, que es 2. La suma de esto viene a ser 40 megawebers. Y nos dan el número de polos del generador, ¿no? Bueno, de la máquina, que viene a ser 400 RPM, ¿no? Como ya mencioné en el anterior, cuando el arrollamiento es imbricado, tanto el número de polos como el número de caminos paralelos en el devanado de armadura son iguales. Entonces, solamente lo que tendríamos que hacer sería eh, reemplazar los valores, ¿no? En este caso, nos piden hallar la fuerza electromotriz. Entonces, como ya tenemos todos los valores, solamente sustitu- sustituimos que el flujo viene a ser 40 por 10 a la menos 3, ya que está en megaweber, por el número, por la velocidad del generador, que viene a ser 400 RPM, por el número total de conductores, que viene a ser 961, menos 60, que viene a ser la conversión de minutos a segundos, por el número de polos, 8, y el número de caminos paralelos en el devanado de la armadura, que viene a ser 8 igual. Donde el valor en calculadora nos sale que la fuerza electromotriz viene a ser 256,266 voltios. Ya tenemos ahí la FEN generada. Ahora, en la parte B de la pregunta 4, nos dice que si el arrollamiento fuera ondulado, ¿a qué velocidad debería girar el rotor para obtener un FEN igual a 400? En este caso, nos dan una nueva fuerza electromotriz,
o también llamada Feng, y nos piden hallar la velocidad en la que gira el rotor con respecto a esa Feng, ¿no? Esa fuerza electromotriz. Entonces, lo único que tendríamos que reemplazar sería eh, la Feng. Entonces, en este caso, como el arrollamiento es ondulado, ¿no? El valor de A viene a ser igual a 2, ¿no? Nos dan el valor de la FEN, que viene a ser 400 voltios. Nos dicen que hallemos el valor de eh, de la velocidad del generador. Entonces, reemplazamos con los valores ya obtenidos del anterior problema. Entonces, ya que queremos hallar la velocidad, reemplazamos todo para la fórmula para hallar la velocidad y sería el reemplazo el siguiente, ¿no? Donde la F o la fuerza electromotriz viene a ser igual a 400 voltios por 60 que viene a ser la conversión de vientos a segundos, por A que viene a ser 2 por el flujo que viene a ser 40 por 10 a la menos 3 por Z que viene a ser el número total de conductores, que es 961 por el número de polos que viene a ser 8. Entonces, calculando eso, nos sale que la velocidad a que debería girar el motor para obtener una FEN igual a 400 voltios, viene a ser igual a 156,087 RPM. Entonces ahí tenemos la velocidad y tenemos tanto la A como la B. En este caso, en la parte C, nos dicen o nos preguntan cuál sería el par electromagnético desarrollado para la máquina en el caso anterior, para una corriente del inducido de 25 amperes. En este caso, nos piden hallar el par electromotriz, donde este viene a ser, esta fórmula proviene del balance de potencia en un motor eléctrico, ¿no? La potencia eléctrica generada por la armadura del motor es igual a la potencia eléctrica en, no, del motor, donde la potencia eléctrica viene a ser igual a la fuerza electromotriz inducida por la corriente de armadura, ¿no? Esta potencia se convierte en potencia mecánica, donde la potencia mecánica viene a ser igual al par electromagnético por la velocidad angular o trabajo mecánico, que viene a ser, que reemplazando viene a ser el par electromagnético por la velocidad angular o trabajo mecánico igual a la fuerza electromotriz inducida por la corriente de armadura, que nos daría eh, al final la función, o no, la fórmula final, que viene a ser el par electromagnético, que viene a ser igual a la fuerza electromotriz inducida por la corriente de armadura entre la velocidad angular o trabajo mecánico. En este caso viene a ser velocidad angular. Bueno, ya que obtuvimos eso y sacamos de dónde salía la fórmula, eh, también mencionaba que también tenía la explicación de la anterior fórmula, de la pregunta 3 y 4, la parte A, B de ambas. Lo paso a explicar en un momento. Bueno, entonces al momento de reemplazar los valores, en este caso nos dicen que la corriente inducida viene a ser 25, ¿no? Entonces, en este caso, para hallar la corriente de armadura, viene a ser igual a la corriente inducida por 2, que viene a ser igual a 50 amperes. Entonces, la velocidad angular
viene a ser igual a 2pi por n, que viene a ser la velocidad del generador o motor, entre 60, que viene a ser la representación, la conversión de minutos a segundos. Entonces, reemplazando todos los valores obtenidos, ya que nos piden trabajar con el caso anterior, entonces tenemos que la fuerza electromotriz inducida viene a ser 400 voltios por la corriente armadura obtenida en este caso, en que viene a ser 50 amperes, entre la velocidad angular, que viene a ser 2pi por 156,087 RPM obtenido en el anterior ejercicio, entre 60, que es la conversión de minutos a segundos, donde el valor del par electromagnético viene a ser 1223,585 newton metro. Y esa sería la respuesta de la C, ¿no? Donde nos piden el par electromagnético. Ahora, en lo que me había olvidado y que me había pasado, era la explicación de la anterior fórmula, que viene a ser, ¿no? De esta, en ese caso, de la FEN, ¿no? Que se representa tanto en la pregunta 4 y en la pregunta 3 por la parte de la A y B, ¿no? Esta fórmula se usa en máquinas de corriente continua, DC, donde tanto como generadores o motores, eh, tanto en generadores como en motores, ¿no? Donde se describe cómo la fuerza del flujo magnético depende del flujo magnético. Creo que lo dividí mal. Donde la fuerza, sí, donde la fuerza depende del flujo magnético, ¿no? La velocidad y las características del devanado. Entonces, con eso ya he combinado la explicación de mis ejercicios. Espero que haya sido de su agrado. Voy a incluir todo. No sé si también tengan que incluir la parte de acá del MATLAB. Ya está en imágenes claramente. Eh, Así que, nada, espero que sea de su agrado. Que espero que haya sido de su agrado mi explicación. Y hasta luego.